En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. El Consejo de Seguridad de la ONU, queridos oyentes, basta recordarlo para los que bien lo saben, basta ilustrarlo para los muchos que lo ignoran, está conformado por las grandes potencias del mundo. Fue una institución que nace en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a la humanidad de una nueva guerra que podría tener efectos catastróficos para la pervivencia del género humano. De manera que ahí se reúnen para tomar decisiones sobre los grandes temas de la humanidad, las grandes potencias. Con decirles a ustedes que países como Alemania, o como Italia, o como México, no alcanzan a ser miembros del Consejo de Seguridad. Hay unos que llaman observadores y entonces ponen ahí paisitos para que medio asistan a las reuniones y les hagan creer que son miembros del Consejo de Seguridad. No, miembros del Consejo de Seguridad son los que tienen el llamado derecho de veto, es decir, los que deciden la suerte de la humanidad a cada instante. Y estamos hablando de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Francia, de Rusia, de la China. Países tan importantes como el Japón no tienen derecho de veto. Países tan importantes como Alemania no tienen derecho de veto. No, eso está reservado a las grandes potencias del mundo, para decir sí o no en los grandes temas. Conseguir una decisión unificada en el Consejo de Seguridad es una verdadera hazaña, porque siempre hay voces discordantes y basta uno solo que diga que no, para que la decisión no le sea imponible a los demás. Ya acabamos de ver cómo unas declaraciones que le arrancaron al Consejo de Seguridad en contra del tiranuelo de Corea del Norte tuvo que ser negociada 1 y 1000 veces con Rusia hasta que finalmente la aceptó. Primero con la China, que estaba muy reacia, que la China es la grande aliada que tiene Kim Jong-un en la región, y finalmente la China aceptó condenar la tiranía de Kim Jong-un y finalmente se le unió Rusia con la condición de que se pusiera un pequeño parágrafo al final o 2 líneas en las que se dijera que el Consejo de Seguridad recomendaba que las cosas en Corea del Norte se hicieran también a través de un proceso negociador. Y ese organismo, señores, ese organismo del que depende la paz del mundo, es el que supuestamente para la prensa de Santos está en Colombia. Está en Colombia. Se vino de Nueva York a Colombia. Los representantes de los 5 países más grandes de la tierra de los que depende la vida y la muerte del mundo. No faltaba más. ¿A quién se le puede ocurrir que una cosa semejante suceda? Pues a Santos y a su prensa enmermelada, que no tienen empacho en decir está en Colombia el Consejo de Seguridad de la ONU. Por favor, no hay derecho a que sean tan farsantes. No hay derecho a que exploten de esa manera la credulidad, la ingenuidad, la buena voluntad, la buena fe de la inmensa mayoría de los colombianos que no saben qué es el Consejo de Seguridad. Aquí no hay Consejo de Seguridad ninguno. Por supuesto que no lo va a haber. ¿O ustedes creen que en algún momento se les puede decir, miren, acaba de pasar una cosa muy grave en Afganistán, o hay un problema entre Turquía con los kurdos y con Irak, hay que tomar una decisión, ya que están ustedes reunidos aquí, ¿por qué no la tomamos en Bogotá? Por favor, no hagan el ridículo. Como dicen los jóvenes de ahora, no hagan el oso. Aquí no hay ningún Consejo de Seguridad. Vinieron unos burócratas de la ONU a conversar con el señor Santos y conversaron con él sobre los avances de paz. Y no bien hubieron tocado suelo colombiano cuando ya estaban diciendo que estaban muy de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, que les parecía fantástico, que qué maravilla. Obviamente, esos burócratas de la ONU, de tercer, cuarto o quinto nivel dentro de la organización administrativa y burocrática de la ONU, no están enterados de nada de lo que está pasando en Colombia. Y se cuidarán muy bien ellos, y se cuidará muy bien el gobierno, de que tengan acceso a esos personas
que puedan decirles otra cosa distinta, mostrarles otra perspectiva del fenómeno al cual se están refiriendo. El que solamente escucha una voz, el que mira las cosas desde una sola perspectiva, en los términos que la filosofía contemporánea llama a la perspectiva, está mintiendo necesariamente. Esa organización es una organización de ingenuos o de mentirosos y farsantes, que lo primero que debieran tener, una reunión con el gobierno, una reunión con los que piensan distintas del gobierno para formarme una idea. No, están de acuerdo con el desarrollo de la paz. Señores, de pronto alguno de esos burócratas en la mañana de hoy quedó desvelado por el soroche en la llegada a Bogotá a 2.650 metros de altura y estará escuchando estas líneas. Pregúntenles si estos fascinerosos están devolviendo las armas. Monsieur Arnaud, ese francés irresponsable que tienen acá, un dicharachero porque habla buen español, lo tienen acá diciendo que ya recibió 1.000 armas. ¿Le pueden preguntar qué armas recibió? ¿Qué número de identificación tiene? Aquí tenemos un asesor, un coronel en retiro, en uso de buen retiro, asesor de la hora de la verdad, que encabezando una comisión de coroneles dijo lo primero que hay que saber es la identificación de las armas. Pregúntele a Monsieur Arnaud si tiene identificada una sola de las 1.000 armas que supuestamente le entregaron. ¿Qué fue lo que les entregaron a esos sujetos? No tienen ni idea. Fusiles viejos, inútiles o simplemente, como decía alguien muy graciosamente, recatones y navajas. 1.000 armas. ¿1.000 armas de cuántas? Las FARC no tienen menos de 40 o 50.000. Tienen misiles tierra-aire, tienen ametralladoras .50, tienen elementos de combate de un poder destructivo enorme. ¿Qué han entregado de eso? Nada. Y no van a entregar de eso nada. Va muy bien el proceso de paz. ¿Por qué no les preguntan a las FARC cuántos niños han entregado en Colombia? Son miles los niños que han estado en las filas de las FARC y que están en las filas de las FARC, de niños y de niñas, que las FARC utilizan para satisfacer sus más vulgares pasiones, para embarazarlas y después para obligarlas a los abortos. La Fiscalía General de la Nación tiene más de 11.000 casos comprobados judicialmente de estos atropellos inicuos contra niñas campesinas colombianas. ¿Cuántas han devuelto? ¿Cuántas han restituido a sus derechos para que digan que la paz va muy bien? Ni una tan sola, ni un solo niño devuelto. Dicen que han devuelto 60 o 70. ¿Dónde está? No los dejan ver, porque no devuelven a ninguno y no se puede hablar con ninguno. Sobre eso no hay nada, nada de nada. Documentados. Hay por lo menos 2.600 secuestrados, colombianos que secuestraron las FARC, se los llevaron y de ellos no se volvió a saber nada. Primera pregunta sobre esas víctimas. ¿Dónde están? Si los asesinaron, como seguramente los asesinaron estos canallas, que digan dónde están sus restos. Las familias tienen el derecho a darles un postrero adiós y a enterrarlos dignamente, a enterrarlos cristianamente. No han devuelto un solo secuestrado. ¿Dónde están los mapas de las minas antipersona que hay en Colombia? Sabrán estos sujetos que vienen diciéndose o diciendo el gobierno que son el Consejo de Seguridad de la ONU, que el país está sembrado de minas y que a la semana, por lo menos, un campesino pierde sus piernas, sus ojos, sus oídos, como resultado de esos artefactos diabólicos que están prohibidos en el derecho internacional humanitario. Sabrán que no han entregado un mapa, que no se ha levantado en ningún lugar del país esa amenaza terrible contra la seguridad de los colombianos. ¿Les habrán preguntado a los miembros del Consejo de Seguridad o les habrán explicado de qué manera se está combatiendo el narcotráfico? ¿Les habrán explicado que se prohibieron los bombardeos contra los campamentos en que se reúnen los que cuidan a los campesinos que a la fuerza cultivan esa planta maldita? A los cristalizaderos les habrán dicho
que está prohibido el bombardeo a esos cristalizaderos? La última acción de guerra que se hizo, y que se hizo por casualidad, fue en el Pacífico colombiano, y ahí se destruyeron unos cristalizaderos y murieron un par de cabecillas de las FARC. ¿Volvieron a hacer eso? No, está prohibido. Está prohibido fumigar con glifosato, porque un payasito que tenemos de ministro de Salud salió con el cuento de que el glifosato es dañino para la salud. Se le olvidó decir que el glifosato se riega en primer lugar en los sitios más oscuros de la selva y más distantes, donde no hay sino alimañas. ¿Cuál salud de los colombianos es la que están protegiendo, prohibiendo la fumigación con glifosato? No, están prohibiendo que se dañen las grandes fortunas de estos bandidos que son los dueños de Colombia. ¿Qué cosa están diciendo sobre la entrega de los capitales gigantescos que estos hombres han acumulado para indemnizar a las víctimas o para indemnizar al Estado colombiano? 10.000 millones de dólares es el cálculo que hace The Economist desde la Gran Bretaña sobre las fortunas de estos sujetos. ¿En qué se ha avanzado? Han devuelto $1, uno, siquiera uno. ¿Qué les están diciendo sobre el desarrollo de esos negocios del narcotráfico? Que estaba reducido a 42.000 hectáreas sembradas de coca y ahora están en más de 200.000. Se han quintuplicado las hectáreas sembradas de coca. ¿Están avanzando? ¿En qué? Ah, no, es que vamos a erradicar 100.000 hectáreas en este año. Estamos en mayo. ¿Han erradicado alguna? ¿Por qué no los llevan a un sitio de erradicación de cultivos? A ver dónde están los erradicadores. ¿Dónde está la erradicación con glifosato? Los avances del proceso de paz. En lo único que avanza el proceso de paz, señores de la ONU, es en dejar libres a los criminales, garantizarles su impunidad, entregarles el poder legislativo del país, entregarles el poder judicial del país, entregarles el sistema electoral del país, entregarles todo para convertir a Colombia en una patria comunista. Cuando ustedes vuelvan, si vuelven, es a verificar las atrocidades que se están cometiendo por parte de las FARC, una vez en el poder, contra los demás colombianos. Las mismas atrocidades que están ocurriendo en Venezuela. Ya que están en Colombia, ¿por qué no se dan un saltico a Caracas? Distinguidos representantes del Consejo de Seguridad, allá sí que los necesitan. Allá sí que los necesitan para que vean las atrocidades de un régimen de patanes sostenido desde Colombia por Santos a través del cordón, unido a esos sinvergüenzas por el cordón umbilical de el tráfico de drogas. Las drogas que se producen en Colombia, la cocaína que se produce en Colombia, se va a Venezuela para alimentar ese cartel de bandidos que llaman el cartel de los soles. ¿Por qué no viajan a Caracas? En lugar de perder su tiempo aquí mientras les meten mentiras. Ya hoy irán a una de las zonas de desmovilización. Los van a llevar allá para hacerles la pantomima, 4 guerrilleros que van a salir y les van a decir que eso está divinamente, que cómo está avanzando la paz, y les mostrarán seguramente las nuevas edificaciones de lo que serán los pueblitos de la paz y los centros de conferencias que tendrán. Tal vez les muestren algún campo de fútbol que ya se haya construido para que se diviertan en los tiempos libres, y les mostrarán que ya tienen hospital, lo que no tienen los campesinos colombianos ni tiene la gente en las ciudades de Colombia. Todo eso se los mostrarán, pero no dicen en dónde. ¿Por qué ese secreto? Porque están muertos de miedo de que los retengan. El famoso Consejo de Seguridad llega cuando hay un funcionario de la ONU, de esos burócratas de la ONU, que estaban asesorando a los campesinos en la erradicación de cultivos ilícitos o en la sustitución de ellos, válganos Dios, pero lo tienen retenido, porque aquí la palabra secuestrado desapareció, distinguidos consejeros de la ONU. Desapareció la palabra secuestro. En su lugar ha sido sustituida por la palabra retención.
y entonces no pasa nada. A los colombianos los siguen reteniendo y los siguen extorsionando y los siguen maltratando y a las niñas las siguen violando y a los campesinos los siguen destrozando con las minas antipersona y ellos se siguen enriqueciendo fabulosamente con el negocio del narcotráfico. Pero bienvenidos, porque la paz está avanzando mucho. Y después de que vean ese campamento que van a ver hoy y que nadie cuenta dónde es, de miedo de que los retengan de pronto a ustedes en el camino, van a decir bellezas sobre el proceso de paz. ¡Que viva la burocracia internacional, que es la más fecunda, la más creyente, porque seguramente los que han venido son una partida de mamertos escogidos para que digan viva la paz en Colombia, es decir, viva el comunismo que se apodera de Colombia. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.